L'ensayo nuevo del investigador afonda na historia de los siglos primeros de vida dun de los grandes centros de poder de la Edad Media na Asturias. El libro que acaba de aparecer, que publicó TREA, es la historia del monasterio de San Vicente de Oviedo. Tiene importancia porque los comienzos están muy relacionados con los orígenes del Oviedo primitivo. Y también es un monasterio muy importante porque los monjes del monasterio de San Vicente eran a la vez canónigos, o sea, ayudaban al obispo pues, a organizar la vida diocesana. Nacen casi a la vez la diócesis y el monasterio y luego se van dividiendo entre monjes, canónigos. Tarda en llegar la regla benedictina, llega hacia el 11, hay un conflicto con el obispo en el 11 y luego ya en el 12-13 es un gran señorío y eso es lo que estudio. Queda la última parte de la historia, que yo no la hice porque hay muchísima documentación y era abrumadora y no cabía en un solo volumen. El libro tiene 3 partes que las desarrollo en 3 capítulos. El capítulo primero es un capítulo de orígenes, donde trato también los orígenes de Oviedo. El segundo es la formación del dominio monástico, que tiene 2 partes, una antes de que exista la regla benedictina y otra después. Y el tercero son los siglos XII y XIII, donde ya hay un monasterio plenamente formado y va explotando el dominio y se van viendo todos los bienes que tiene el monasterio en el entorno de Oviedo fundamentalmente. También tenía casas, tenía derechos en los puertos de Tazones, en el puerto del Banco, y tiene un poder impresionante de tipo económico. Yo creo que la novedad más importante es la estructura que tenía ese grupo de monjes antes de que fuera un monasterio benedictino. Tenía una estructura pactual, y hablo de los pactos. Quizás sea un capítulo duro, difícil, complicado, porque no estaba estudiado de una manera temática. O sea, el monacato pactual quizás sea lo más novedoso que se encuentra en el libro. Y el segundo tema, que tampoco estaba muy desarrollado, es cómo comenzaron las diócesis en la primera Edad Media, no solamente en Oviedo, sino en todo el reino astur-leonés, en Galicia, en Cantabria, etc. Eso quizás sea la aportación más novedosa, porque lo demás, cómo se explota un dominio, más o menos todos los monasterios son muy parecidos. Trata un tema importante, los orígenes problemáticos de la ciudad de Oviedo. La carta fundacional dice, está compuesta en el siglo XII, es un falso, que los monjes que llegaron aquí a Oviedo, el lugar era un monte despoblado y yermo. Yo demuestro que no, porque ya estaba poblado este lugar desde época romana, y pongo una serie de testimonios de tipo arqueológico que son muy interesantes y son muy conocidos, pero demuestra que no se crea. Y después estudio muy despacio la carta fundacional, aunque sea falsa, y demuestro también que más que un pacto, como se dijo siempre, es propiamente una donación inspirada en pactos, pero no es un pacto. Y eso es una novedad también del libro, que yo dedico muchas páginas a demostrarlo.